A partir de hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas. Habíamos estado viendo las llaves del reino. Ahora vamos a ver un tema que es esencial, hermanos, porque si bien podemos tener las llaves del reino y las vamos a usar, por ejemplo, la llave del acuerdo. ¿Sabe que hay alguien que está interesado en entorpecer la forma en que nosotros usamos las llaves del reino? Y ese alguien es nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él está interesado en que usted y yo no usemos las llaves del reino, porque Él sabe que si usamos las llaves del reino, las bendiciones del reino vendrán a nosotros. Él está interesado en entorpecer eso. Entonces, si hay una llave que se llama la generosidad, Él va a procurar meter en nuestra mente y corazón el no ser generosos. Si la llave del silencio es sorprendente, Él va a intentar que nosotros hablemos y que hablemos y que hablemos y que hablemos mal. Si la llave del acuerdo es esencial, Él va a poner discordia entre nosotros. Va a poner discordia entre el esposo y la esposa, los hijos y los padres, entre los hermanos en Cristo. Satanás es muy sigiloso, muy aprovechado, oportunista. Su maldad no tiene el límite que tiene la maldad del ser humano, porque el ser humano también es malo por naturaleza, pero él es menos limitado que nosotros. Así que lo que procuramos y pretendemos hacer con esta enseñanza es que nosotros podamos reconocer el sistema del mal, cómo es su función, cómo funciona ese sistema del mal. Sabemos que el sistema del mal es un sistema ordenado de algunas cosas que Satanás tiene monopolizadas, y nuestro interés es que podamos identificar esas cosas o ese sistema de cosas, que podamos entender ese sistema de cosas y que podamos contrarrestar ese sistema de cosas. Pero realmente esta serie de enseñanzas va a tratar de dos temas principales. Número uno, las acechanzas del diablo, y número dos, las artimañas del error. Las acechanzas del diablo, como bien lo dice esa frase, son del diablo, la forma en que el diablo acecha. Pero las artimañas del error tienen que ver con los seres humanos, con la maldad en el ser humano. Entonces necesitamos aprender esto para cuidarnos de una parte espiritual y de una parte humana. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 11. El apóstol San Pablo escribe aquí diciendo a través o por el Espíritu Santo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. En el versículo anterior, vamos a ir al 10, el versículo anterior, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, hermano, este es el secreto de la victoria. Si nosotros no permanecemos en Cristo, nuestra fuerza se va a debilitar. Cuando tú lees, por ejemplo, por allá en San Juan capítulo 15, no lo vamos a leer, San Juan capítulo 15, el Señor Jesús enseñó una alegoría de la vid, es decir, de la mata que da uvas.
Y dice allá que Él, Cristo, es la vid verdadera, que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos es de donde va a brotar las uvas, el fruto. Y allá dice el Señor que si nosotros no permanecemos en la vid, nos vamos a secar y nos van a echar al fuego. Entonces la clave es mantenernos conectados con Cristo, nutrirnos de su savia, que podamos dar fruto, que fructifiquemos. La gracia de ser cristiano no es venir los domingos a un servicio. La gracia de ser cristiano es caminar día a día conectado con Cristo para que podamos dar fruto. Y si estamos conectados con Cristo, si permanecemos en Él, entonces la fortaleza de Él será la nuestra. Y así es que nosotros vamos a poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Pero en el versículo 10 no dice solamente fortaleceos en el Señor, dice en el poder y en el poder de su fuerza. Porque el apóstol San Pablo está por describir 2 versículos más abajo los innumerables ejércitos del mal que están preparados para aplastar a la iglesia. Y tenemos que decirlo y decirlo como es. Ese enfrentamiento es desesperadamente imparejo, hermano querido, disparejo. Todas las ventajas las tiene el enemigo. Y le voy a decir por qué el enemigo tiene ventajas sobre nosotros. Por 3 razones principales. Número 1. Constitucionalmente Él es superior a nosotros, porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano un poco inferior a los ángeles. Y Satanás es un ángel. Aunque es un ángel caído, sigue siendo un ángel. Y constitucionalmente Él no tiene las mismas limitaciones que tenemos los seres humanos. Los ángeles son espíritus, por lo tanto los conceptos de tiempo y espacio son distintos para ellos. Ellos, para desplazarse de un punto del espacio a otro punto del espacio, no requieren de tiempo. Simplemente desaparecen de un punto y aparecen en el otro punto. ¿Cómo lo hacen? No me lo pregunte. Hasta cuando estemos allá lo vamos a entender. Pero ellos no están limitados como nosotros. Nosotros estamos aquí en este recinto e ignoramos qué es lo que está sucediendo en el segundo piso, qué es lo que está sucediendo en el primer piso, qué es lo que está sucediendo en la calle, porque todo esto nos limita. Satanás está menos limitado que nosotros constitucionalmente. Es un ser superior a nosotros. Número 2. Él nos aventaja porque Él conoce toda la Biblia. Se la sabe de pasta a pasta. Hermanos, para yo aprenderme un versículo bíblico me toma horas aprenderlo, repetirlo, hasta que lo memorizo. Pero Satanás se sabe la Biblia de pasta a pasta. ¿Cómo lo sabemos? Cuando él tentó al Señor Jesús en el desierto, le citó la palabra. Le dijo: lánzate. Lo llevó al pináculo más alto del templo y le dijo: lánzate al vacío, porque escrito está. Y le citó la palabra. Descarado citarle la palabra al que es la palabra. Pero eso demuestra que él tiene conocimiento de la escritura y nos la puede citar, claro, de forma torcida, de forma tergiversada. Pero en esto nos aventaja. Yo diría que no hay quien se sepa de memoria toda la Biblia. Tal vez se pueda aprender pasajes completos, capítulos completos, o libros de la Biblia que son corticos y se los pueden aprender completos. Se sabe de personas en Israel
que se saben los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como un Pentateuco, y se lo saben de memoria. Se sabe que los niños aprenden en las escuelas desde sus primeros años los salmos, y ellos se aprenden los salmos de memoria. Pero aprender toda la Biblia es otro nivel. Entonces en esto Él también nos lleva ventaja. Tercero, nos aventaja por su longevidad. Satanás ya existía cuando Dios creó al primer Adán. Hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es verdad. Él ha mirado el comportamiento de la humanidad desde el primer hombre. Él sabe predecir y con mucha certeza cuál es nuestro patrón de conducta en la vida, porque Él ha observado a la humanidad desde miles de años, hermanos. Nosotros aspiramos a vivir 80, 90 años, no lo sabemos, pero Él ha vivido miles de años. Así que Él nos lleva ventaja. Hay algo que Él no tiene y que usted y yo sí tenemos, y eso es el Espíritu Santo. Aunque Él se sepa la Biblia de pasta a pasta, no tiene revelación de la palabra. Él, si hubiera tenido revelación de la palabra, se hubiera dado cuenta cuándo y de quién y en qué lugar nacería el Mesías. Él habría podido saber por el profeta Daniel el tiempo preciso del nacimiento del Mesías. Él hubiera sabido por el profeta Miqueas que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Él hubiera sabido también por Isaías el profeta que el Mesías nacería de una virgen. Pero él no supo cuándo ni dónde había nacido el Mesías. Y lo sabemos porque la Biblia nos dice en San Mateo que vinieron unos magos a visitar al Mesías desde el oriente. Pero ellos llegaron a Jerusalén. Ellos no llegaron a Belén, sino que llegaron a Jerusalén preguntando por el rey que había nacido. Y el rey Herodes, que era el rey de Judea en ese tiempo, se sorprendió y dijo: pero ¿cuál rey que ha nacido? No, aquí el rey soy yo y mis hijos ya están grandes. Pero luego se acordó de la profecía, y Satanás usó a Herodes para luego mandar a matar a los niños en Belén. Satanás no sabía quién era el Mesías, no sabía dónde había nacido ni cuándo. No supo siquiera que se había escapado para Egipto. Pasaron los años, y cuando el Señor Jesús tuvo sus 30 años, estaba en sus 30, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y la Biblia nos relata que el día que él fue bautizado, se abrieron los cielos y hubo una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en ese momento Satanás abrió los ojos y dijo: es el Mesías. Ahora lo voy a tentar como se tienta a un Dios hombre. Las tentaciones del desierto para Jesús fueron tentaciones planificadas para un Dios hombre y no para un hombre común y corriente. Hermanos, yo soy un hombre común y corriente, pero para mí no sería ninguna tentación que el diablo se me apareciera y me dijera: Carlos, supongamos que así habla, ¿no? Carlos, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no tengo ese poder. Para mí eso no es ninguna tentación, pero para Jesús eso sí era una tentación. Para mí no es ninguna tentación, hermanos, que el enemigo me suba por allá a un edificio alto y me diga: Carlos, si eres hijo de Dios, lánzate. Hermano, mire, yo me asomo a esa baranda y ya me da vértigo. Para mí no es ninguna tentación.
tentación eso. Pero para el Señor Jesús eso sí era una tentación. Lanzarse al vacío y caer de forma natural sin hacerse ningún daño sería una demostración extraordinaria de que Él es el Hijo de Dios. Ya en otra oportunidad demostraría que Él desafiaría la ley de la gravedad caminando sobre las aguas. Para Él eso sí era una tentación. Las tentaciones del Señor Jesús en el desierto por Satanás fueron tentaciones planificadas para Él, exclusivamente para Él. ¿Por qué no lo tentó de esa manera antes? Porque Él no sabía quién era el Mesías. Y como Él no tiene revelación de la palabra, lo mejor que Él puede hacer con la palabra es torcerla, tergiversarla. Y por eso aparecen falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Escrito está que en los postreros tiempos pulularían esos falsos maestros y falsos profetas. Incluso algunos de ellos dirían que son el Cristo. Eso lo hemos visto nosotros en nuestra generación, hermanos queridos. En mi generación he contado como 20 personas que se han declarado ser el Cristo. Desde Japón hasta Puerto Rico han habido, ahora último, una mujer que era la esposa de José de Miranda, de no sé cómo se llamaba ese señor, el que sus seguidores se tatuaron el 666. Él decía ser el Hijo del Hombre, y como sabía que tenía cirrosis hepática, cáncer en el hígado, porque le gustaba beber licor, era borracho ese hombre. Se murió finalmente de cáncer. Los médicos le dijeron: tú tienes apenas unos meses de vida. Y salió diciendo y predicando a sus adeptos que él en 500 días, y los puso a contar en cuenta regresiva, él se iba a manifestar en gloria. Y antes de los 500 días se murió y no se manifestó en gloria. Y como no se manifestó en gloria, salió la esposa de él diciendo: yo soy el Cristo. Y por ahí anda. Hermanos, eso lo hemos visto en nuestra generación. Satanás tuerce la palabra de Dios. Hay una cantidad de pastores que se dicen ser pastores, una cantidad de profetas y de maestros y de apóstoles que no lo son, sino que son más bien instrumentos de Satanás. Como dice la Biblia, son ministros de injusticia. Son ministros de injusticia porque vienen a engañar al pueblo de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera ha subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman, y nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que puede que yo no me sepa toda la Biblia, pero cuando leo un versículo, el Espíritu Santo me puede revelar la vida que hay detrás de ese versículo. Eso no lo tiene ni lo tendrá jamás Satanás. Aunque él nos aventaja, tenemos algo más poderoso: el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, el apóstol San Pablo dice que para podernos fortalecer en el poder de su fuerza, necesitamos, y eso fue el verso 11 que leímos al principio, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algunos intérpretes han dicho que Pablo estaba prisionero en Roma cuando escribió la carta a los Efesios, y que como él tenía un soldado custodiándolo, Pablo se puso a observar ese soldado y dijo: vea, el soldado tiene un yelmo, un casco, el soldado tiene una coraza, ok, tiene un cinto, tiene sus sandalias,
tiene su espada, tiene su escudo. Yo voy a relacionar esto con la armadura de Dios. Y comenzó a escribir. Y puede ser que haya sido así. Sin embargo, yo me inclino a pensar que Pablo toma esto de la armadura de Dios de la propia escritura del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir, Joel, a Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vámonos ahí mismo, Isaías 49, versículo 2. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esto es un lenguaje que ya usaban los profetas en el Antiguo Testamento. Capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Por eso Pablo habla de las sandalias del apresto del evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, alegres nuevas, lo mismo que dice el profeta Isaías. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 14 dice que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Esto implica que nosotros necesitamos colaborar con un trabajo que hace Dios en cada creyente de la renovación del alma. Y a eso es que se llama vestirnos del nuevo hombre. Pero vestirnos del nuevo hombre es para la renovación, y vestirnos de la armadura de Dios es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. No debe haber ninguna fractura, ninguna abertura por donde el enemigo pueda atentar contra nuestra mente, contra nuestro corazón, contra nuestra forma de avanzar espiritualmente. Necesitamos la armadura de Dios. Ahora bien, muchas personas, muchos creyentes han pensado que esto es algo virtual y que ponerme, vestirme la armadura de Dios es algo que yo hago de forma virtual. Hace años, cuando yo era joven en el Antiguo Testamento, llegó un predicador a la congregación donde yo asistía, y este predicador nos enseñó sobre la armadura de Dios. Pero él nos enseñó que la armadura de Dios se podía poner a través de la oración. Entonces, cuando él terminó de enseñar, nos hizo poner de pie a toda la congregación, hizo pasar al muchacho que tocaba la batería y le pidió que hiciera redobles de marcha. Y entonces nos puso a marchar y dijo: bueno, todos los soldados de Cristo aquí presentes vamos a marchar. Y todos teníamos que marchar. Y marchando empezó él a decir: vamos a ponernos la armadura de Dios, vamos a vestirnos la armadura de Dios. Ahora usted va a tomar el yelmo de la salvación, póngaselo en la cabeza. Y nosotros teníamos que ir marchando y poníamos el yelmo en la cabeza. Ahora tome la coraza y póngase la coraza, asegúrese la coraza, sin dejar de marchar. Y tocaba marchar y tocaba ponernos la coraza. Luego póngase el cinto de la verdad, luego póngase las sandalias, luego tome la espada del Espíritu, tome el escudo de la fe. Y teníamos que marchar con la espada del Espíritu y aquí el escudo. Y estábamos marchando, y ese hombre hizo una oración ahí y terminó el servicio, y nosotros nos fuimos contentos, los jóvenes, con buenos comentarios. Dijimos: qué chévere, un culto diferente. Y creíamos de verdad que íbamos con la armadura de Dios. Psicológicamente pensábamos que ya teníamos la armadura de Dios. Y yo quedé con esa costumbre, y cada vez que yo quería ponerme a ir de frente contra Satanás,
hacer guerra espiritual, entonces yo comenzaba a orar: Padre, en el nombre de Jesús yo me pongo ahora el yelmo, Señor, ahora el yelmo, Señor, y la coraza, ahora la coraza, Señor, y el cinto y la sandalia, Señor, y tomo la espada del Espíritu, y así, y hacía un calentamiento espiritual y me ponía a boxear con Satanás. Creía que yo a veces le partía un cacho, le pisaba la cola, salía corriendo y yo quedaba victorioso. Hasta que el Señor, como digo, a través de su Espíritu me reveló el verdadero sentido de lo que es la palabra, la armadura de Dios. Y yo dije: Señor, qué pena contigo, qué vergüenza, porque recordé todas las veces que hacía ese calentamiento espiritual. Yo decía: el Señor, yo creo que me miraba y se echaba a reír. Y decía: no, pero ese flacuchento, ¿qué es lo que está haciendo allá? ¿Cuándo va a aprender? No. Aprendí que es imposible que yo tenga el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación se refiere a un casco aquí en la armadura de Dios, porque la salvación debe proteger mis pensamientos. Hay creyentes que todavía dudan de si son salvos o no, y una persona que duda de su salvación, una persona que está insegura de su salvación, una persona que no tiene seguridad eterna, es porque no tiene el casco, es porque todavía no tiene el yelmo de la salvación. No puedes decir que tienes el yelmo de la salvación cuando tus pensamientos están en contravía de la salvación que ya Dios te regaló. No puedes decir que tienes la coraza de justicia cuando tú practicas la injusticia, cuando eres injusto con tu esposa, cuando eres injusto con tus hijos, cuando eres injusto con los compañeros de trabajo, con los empleados o con los jefes que te contrataron. No puedes decir que tienes la coraza de justicia porque eres un injusto. No puedes decir que tienes el cinto de la verdad si eres un mentiroso. Si llegan a buscarte a la casa y mandas a tus hijos a decir: no, dígale que no estoy. No puedes tener el cinto de la verdad cuando dices mentiras. No puedes tener las sandalias del apresto del evangelio cuando tú no le predicas ni a tus hijos. No puedes decir que tienes el escudo de la fe cuando dudas. No puedes decir que tienes la espada del Espíritu. La tienes físicamente, pero no la tienes en el corazón. No te guardas para el Señor, no la obedeces. La armadura de Dios no es algo para ponérmela virtualmente, es para vivirla. Y solo así, hermanos, únicamente así es que podemos mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Imagínate tú, Satanás tratando de atacarte, pero encuentra a una persona con seguridad de su salvación, encuentra a una persona que practica la justicia, encuentra a una persona que es veraz en lo que dice y en lo que hace, tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, no es un mentiroso. ¿Cómo le va a entrar Satanás a una persona así? A esa persona que le predica el evangelio en todo momento y fuera de tiempo, cuando va en un bus, cuando está haciendo una fila para pagar un servicio, está hablando del Señor. ¿Cómo va a entrar Satanás ahí, hermano? ¿Cómo va a entrar Satanás cuando una persona en medio de un conflicto, en medio de un proceso, en medio de una dificultad se mantiene firme en la fe? Utiliza el escudo de la fe. A propósito del escudo de la fe, la Biblia dice que es para que apaguéis los dardos de fuego del maligno. No es para evitar que los dardos, ¿saben lo que es un dardo, verdad? Bueno, bien puede ser que sea disparado con una cerbatana. Eso puede ser un dardo, o un dardo puede ser una saeta, una flecha. Y Satanás lanza esos dardos y dice la Biblia que son de fuego. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? No es que los dardos de fuego no nos van a llegar, nos llegan. Ponga un ejemplo, pastor. Con mucho gusto usted me lo pide, yo le pongo el ejemplo. Vamos a suponer una persona que combate con la ira.
una persona que es iracunda, una persona que tiene un temperamento explosivo, no se le puede decir nada. Y él combate con eso, lucha con eso, es su debilidad. No encuentra ayuda, no se ha puesto la armadura de Dios, no tiene el escudo de la fe. Satanás lo sabe y Satanás le lanza los dardos de fuego ante cualquier situación. Una discusión con la esposa, dardo de fuego, ahí está Satanás. Está discutiendo. Chum, prende y lanza. Y a él le llega. Y como es de fuego, siente que se quema. Y la ira siente que lo quema. Hermano, ¿el escudo para qué es? No para que no llegue el dardo, sino para que apaguéis los dardos de fuego. Si siente que algo te llegó y te está quemando, la fe logra apagar eso en ti. Supongamos que no es la ira, supongamos que es la concupiscencia. Y entonces es un hombre que va por la calle y pasan las mujeres y parece un ventilador. Y es su problema, tiene su debilidad, esa es su parte débil. ¿Qué va a hacer Satanás cuando una persona sin la armadura de Dios va por la calle y sucumbe ante su propia debilidad? Lanza los dardos de fuego. Y siempre va a buscar oportunidad que pasen cierta clase de mujeres y se pongan frente a él para que su vista se pose ahí, su corazón se distrae y él siente que se quema. Y ya el hombre empieza a imaginar cosas, incluso ya pasa de la tentación a la codicia. Y es un problema espiritual para ese hombre. ¿Qué hay que hacer? La fe. Acuérdese, no. Yo soy un hombre cristiano. Yo soy un hombre de fe. Yo no tengo que estar ahí mirando esas cosas. A esto no me llamó Dios. Aparta su vista de ahí. Apaga el fuego de ese dardo y comienza a tener victoria. Y así pudiéramos seguir con la lista de debilidades que hay en nosotros, tanto en hombres como en mujeres. El chisme, la envidia, las actitudes pecaminosas. Ahí tenemos una línea larga para llenar. Son ocasiones en que el enemigo lanza sus dardos. Tenemos que usar el escudo de la fe. Incluso en el pasaje se nos muestra que la oración es un arma. Entonces, entre todas las partes de la armadura, la mayoría de ellas son defensivas y solamente hay dos que son ofensivas: la palabra, la espada, y la oración. Porque el pasaje termina diciendo que con toda oración y súplica por todos los santos. Cuando Pablo menciona la oración es porque él sabe que la oración es un arma contra Satanás. Porque cuando tú oras para que la voluntad de Dios se establezca en tu vida, cuando la voluntad de Dios se establece en tu vida, Satanás pierde terreno en tu vida. Dios establece la voluntad de Él en tu vida. Él te hace descubrir el propósito de Él para tu vida, y eso hace que el enemigo pierda terreno, porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en ti. Pero eso no va a suceder si no oramos. Hay que orar y seguir orando y continuar orando. Un hermano una vez me dijo: pastor, pero es que yo veo que en la Biblia los grandes hombres de Dios no se la pasaban orando. Y yo le decía: ¿y tú cómo lo sabes? Porque la Biblia solo cuenta las partes más importantes. Abraham, donde quiera que él llegaba, la Biblia dice que levantaba altar para invocar el nombre de Dios. Eso es oración. Personas de oración, de una oración tan íntima con Dios, que Dios les hablaba de forma directa. Hoy día Dios nos habla de forma directa también a través de su palabra. La armadura de Dios.
para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Pero también existen las artimañas del error. Esto es una introducción, ¿no? En los próximos días, domingos, vamos a estar desarrollando estas ideas. Las acechanzas del diablo son una cosa y las artimañas del error son otra. Las acechanzas del diablo son posibles por causa de las artimañas del error. Es decir, el diablo acecha gracias a la inmadurez, o mejor, a la infancia de los creyentes. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, mientras que los creyentes estén en un estado de niñez espiritual, son propensos a ser engañados, no por Satanás aquí en este pasaje, sino por las artimañas del error que hombres que quieren engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos va a tomar un par de domingos hablar de las acechanzas del diablo y nos va a tomar otro par de domingos hablar de las artimañas del error. Vamos a aprender a identificarlas, cómo vamos a poder contrarrestarlas y cómo poder estar pendientes para no dejarnos engañar. Hoy día estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. En las iglesias cristianas está ocurriendo una pésima práctica de la doctrina cristiana. Los siervos de Dios se están escudando de su pecado, manifestando que el amor de Dios es invariable, inafectable. Entonces llevan una doble vida. Públicamente son siervos de Dios, predican, enseñan la palabra de Dios, pero en su vida privada dan rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Nosotros supimos el testimonio de una hermana, no aquí en Villavicencio, en otra ciudad, en donde estuvimos viviendo por años, que era una madre que había enviudado y era madre de 2 hijos. Uno vivía en Venezuela y el otro vivía ahí en la ciudad de Cúcuta, pero ninguno de sus hijos veía por su mamá. Y ya ella era una mujer madura, aproximadamente de unos 55 años de edad. Y de esa edad ella le daban empleo por días, haciendo aseo, lavando ropas o planchando. Pero en cierto momento le hicieron una propuesta laboral de ir a hacer aseo, de tener un empleo fijo y de que le pagaran sus prestaciones sociales en un motel. Pero cuando ella apenas llevaba unos días de trabajar allí, ella hacía el aseo de las habitaciones, de los pasillos, etcétera. Cuando llevaba apenas unos días, ni siquiera había completado su primer mes de trabajo, cuando la jefa la llamó a la oficina y le dijo: fulana de tal, yo no le puedo dar más trabajo. Y ella se afanó y dijo: pero ¿por qué? Estoy haciendo mal mi trabajo, dígame. No, señora, su trabajo es excelente, no tengo ninguna queja de su trabajo.
Y entonces, ¿por qué me va a despedir? Es que lo que pasa es que no, yo no le es difícil explicarle. Es que no, usted me tiene que dar una justificación por la cual me va a despedir. Dígame, ¿por qué me va a despedir? Bueno, es que lo que pasa es que usted es cristiana evangélica. Y se puso peor, la hermana se puso peor. Dijo, pero ay, no me diga que ahora usted me va a discriminar, que porque soy cristiana evangélica no me va a dar trabajo. Yo necesito este trabajo, por favor. No se me ponga así, no se me altere, por favor. Diga, mire, le voy a contar la verdad. Lo que pasa es que desde que usted está aquí trabajando, la clientela del motel ha manifestado que no va a volver. ¿Pero por qué? Mi señora, porque la mitad de los clientes de este motel son cristianos evangélicos. ¿Cómo? Sí. Aquí vienen pastores con mujeres que no son sus esposas. Aquí hay un pastor de la ciudad que viene, pero no viene con mujeres, viene con muchachos. ¿Y se acuerda usted que qué día usted estaba trapeando el pasillo y llegó un joven que usted reconoció? Sí. Yo me acuerdo de ese joven. Ese joven es líder de la alabanza en la iglesia tal. ¿Y te reconoció? Sí, me reconoció. Incluso hablamos, pero no me diga. Él venía solo. Cuando yo le pregunté, ¿y qué haces aquí? Él también me preguntó, pero ¿y usted qué hace aquí? Y yo le dije al joven, ay, yo tuve que aceptar este trabajo porque mis hijos no velan por mí. Y yo en mi necesidad, yo acepté este trabajo porque aquí me dan mi salario fijo y mis prestaciones. Pero ¿y usted qué hace aquí? Y el joven respondió, no, es que hay una fiesta en mi casa, mi familia es inconversa, hay una fiesta allá, yo no quise pasar la noche allá, entonces contraté aquí una habitación para pasar la noche. Eso fue la explicación que él me dio. Digo, no señora, le dijo mentiras ese joven. Ese joven viene a este motel cada 8 días y sí, viene solo, porque él no viene a tener sexo con nadie, él viene a drogarse. Y es el líder de alabanza de una de las iglesias más grandes allá en la ciudad. El otro día vino un pastor con su amante, pero tan pronto como se bajó del carro y vio que usted estaba ahí, inmediatamente se volvió a subir y se fue. La clientela se me está yendo. No puedo darle más trabajo. ¿En qué estamos, hermanos queridos? ¿En qué está la iglesia? ¿En qué están los siervos de Dios? ¿En qué están los cristianos? Las acechanzas del diablo. Caemos en sus trampas. No estamos apercibidos. Las acechanzas del diablo empiezan por las cosas más mínimas. No creas que él te pone la cascarita para que resbales de una vez. No, él te pone cosas y otra cosita y luego otra más grave y otra más grave, y cuando te das cuenta estás sumergido en el pecado. Empieza viendo un comercial que pasa por el YouTube, y pasa un comercial, una mujer, un reels, un short, no sé cómo se dice más ahí en YouTube. ¿Qué es? ¿Reels o shorts? Shorts, no los shorts de short, así se dice. Son videos cortos, mujeres en diminutas prendas, mujeres voluptuosas que pasan ahí, y el creyente dice, ay, está aquí, y abrió el video y se quedó, y luego pasó ese video y apareció otra y otra mujer, y su mente empieza a mirar. Está vestida la mujer, sí, pero ya después su mente quiere ver algo más y quiere ver algo más, y luego empieza a incursionar en la pornografía de parejas, luego comienza a ver pornografía de tríos, luego orgías, y luego ya empieza a ver pornografía homosexual, pornografía infantil, pornografía dura. Cuando se da cuenta, está esclavizado. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos. El 80% de los pastores reconocieron tener problemas con la pornografía. No estoy hablando de los hermanos en Cristo que se congregan, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los siervos de Dios. Porque la Biblia nos advierte que hay acechanzas del diablo.
lo dice hace más de 2000 años, lo dice y lo leemos con frecuencia y no estamos firmes ante eso porque no tenemos la armadura de Dios. En la ciudad de Bucaramanga se hizo un congreso nacional de pastores. El anfitrión contrató el mejor hotel de la ciudad para hospedar a todos los pastores que venían de todas partes del país. 3 días de convención en el auditorio de ese hotel. Ellos no hacían sino pasar del auditorio a sus habitaciones, al restaurante, a la conferencia, y luego a sus habitaciones, al restaurante, a la conferencia y a sus habitaciones. Ellos no salieron de la ciudad a visitar la ciudad. Todo el tiempo estaban ahí en las conferencias bíblicas. Cuando se terminó el evento, el hotel pasó la cuenta al anfitrión, al que organizó, y se pudo dar que la cuenta estaba muy elevada. Y hizo el reclamo: pero un momento, usted me dijo que me alquilaba cada habitación a tanto, y fueron tantas noches, tantos días. ¿Usted por qué me está cobrando todo esto? Dijo: permítame le explico. Mire, aquí en la factura dice, este número, esta referencia que hay aquí, es porque en tantas habitaciones, en más del 70% de las habitaciones alquiladas, accedieron a canales de televisión de adultos, y eso tiene un costo adicional. ¿Cómo? Más del 70% de los pastores en las noches pasaban los canales de televisión y se detenían en los canales de adultos. ¿Qué está pasando? No podemos estar ciegos ante esta realidad, hermanos. Tenemos que decirlo, porque si aquí solamente hablamos de las llaves del reino, gloria a Dios, el Señor nos va a bendecir, Dios va a traer avivamiento, aleluya. Pero nadie nos advierte que hay un enemigo que quiere impedir eso. Nadie nos advierte que hay un enemigo que quiere destruir tu hogar, que quiere destruir la iglesia. Entonces no vamos a estar apercibidos y no vamos a aprender a hacerlo. Tenemos esto que aprenderlo. Esto es importante. Esto no es un tema de poca monta. Esto no es producto del fanatismo religioso, que los demonios, que Satanás. No, señores. Esto es un tema importantísimo. Y como ya lo dije, el Señor le ha dado a la iglesia el Espíritu Santo. Y usted no es cualquier cosa. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha sacado del pozo de la desesperación, Dios te ha sacado del lodo cenagoso, ha puesto tus pies sobre la peña. No te bajes de ahí, no te dejes engañar, mantente firme con el Señor. Si queremos una iglesia que marque la diferencia en una ciudad como Villavicencio, si queremos ser una iglesia que sea punta de lanza, necesitamos ser una iglesia integral. Necesitamos denunciar al pecado. Y la palabra santidad no es una mala palabra. Ha pasado de moda porque la han querido dejar pasar de moda, pero nosotros la mantenemos vigente. Dios quiere personas no perfectas, pero sí sinceras, que reconozcan su debilidad y que vengan ante el Señor humillados ante Él, para que Él nos ayude. Porque la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que Él a su debido tiempo los exaltará. Él a su debido tiempo los exaltará.